Buenas noches, socios. Lunes 2 de julio, pleno mundial. Mañana juega Colombia. Vamos a ver qué pasa. Esperamos a que se conecten varios amigos y empezamos. Vamos a hablar de un tema hoy que me gusta mucho. Vamos a hablar de cómo franquiciar un negocio, cómo decidir cómo comprar o invertir en una franquicia y cuáles son como que las cosas que uno tiene que ver cuando va a escoger una franquicia o cuando necesariamente va a convertir su negocio en franquicia. Entonces, estamos esperando a algunos panas, si nos conectamos. Frank, Kene, Emiliana, qué tiempo. Bueno, vamos a empezar porque es lunes y el cuerpo lo sabe. Entonces, quería empezar por definir qué es una franquicia. Una franquicia, el concepto de franquicia, es simplemente cuando uno licencia un nombre de un negocio o una marca de un negocio a cambio de dinero. Es decir, si tengo un negocio de arepas, por ejemplo, Tatos Arepera, y viene un pana y dice, quiero montar una arepera como la tuya en una ciudad fuera del estado, por decirlo así. Entonces, hacemos un contrato en el cual yo le cedo o le presto los derechos de mi negocio a cambio, obviamente, de un dinero, ¿no? Entonces, a veces la gente se complica mucho, creen que la franquicia o franquiciar un negocio es súper complicado y en verdad no lo es. Es simplemente un contrato que se llama un FDD, significa en inglés un Franchise Disclosure Agreement, en el cual especifica absolutamente todo lo del negocio. Cómo se llama el negocio, cuál es el número del trademark, por ejemplo, es como el registro de la marca o del nombre, un manual de operaciones, en qué se basa el negocio, cómo se opera, cómo tiene que estar decorado, cuál es el espacio, el diagrama o el plano pues, que tienes que utilizar si vas a franquiciar el negocio. Tiene un montón de definiciones. Entonces ese documento, importante que lo sepan, el nombre del documento en Estados Unidos es FDD, Franchise Disclosure Document, FDD. Internacionalmente hay países que tienen el mismo documento y hay países que no. Hay países que simplemente tienen documentos que pertenecen a cada país o a cada región, pero sí hay documentos internacionales estándares por si acaso están pensando en franquiciar un negocio fuera de Estados Unidos. Hay, lógicamente, abogados que se especializan en el tema, ¿no? Entonces, primer paso o primera definición de franquicia es simplemente prestar o licenciar el nombre o tu concepto de negocio a un tercero por un dinero. Ya les voy a explicar cómo funciona la parte del dinero, pero esa es como que la clave de la definición de franquicia. Segundo, el documento que se usa para franquiciar en Estados Unidos es el FDD, que se llama Franchise Disclosure Document. Ahí contiene toda la información de la marca, la operación, el manual, los planos, diagramas, absolutamente todo lo que necesitas, ¿no? Y las condiciones del contrato entre el franquiciador y el franquiciante. Entonces, obviamente, creo que no obviamente, pero el negocio que a uno se le viene a la cabeza más rápido cuando hablamos de franquicia es el negocio de la comida. Este negocio típicamente tiene un royalty fee. Eso es lo que le paga el franquiciante, el que tiene la franquicia, al franquiciador. Es un porcentaje de las ventas. Usualmente este porcentaje de ventas se pagan los lunes y está entre el 5 y el 6% de las ventas de la semana anterior. Entonces todos los lunes, si tienes una franquicia de Burger King, por ejemplo, Subway o McDonald's, todos los lunes el franquiciador va a tu cuenta a las 9 de la mañana con el reporte de ventas de la semana anterior y saca su royalty fee, lo que le toca por la venta que hiciste con su marca. Entonces hay dos tipos de fees que te cobran en una franquicia. El franchise fee es como el fee que tú compras el derecho de esa marca o de ese negocio específico en una región o una ciudad específica. Si te van a decir, por ejemplo, quiero montar un Pincho Factory en Coral Gables. Ok, te dan un documento, el FDD, tú lo firmas, pagas, y el documento va a decir, esto te da el derecho de franquiciar o montar un Pincho Factory en Coral Gables. Y tú tienes ese derecho. Si viene un loco y te quiere ofrecer millones de dólares solamente por ese derecho, es válido 100%. Por eso es que a veces ven que vamos a situaciones o a negocios en el cual
tú dices, hey, quiero franquiciar este negocio. Llamas a la compañía, al franchisor, por decirlo así, y te dicen, no, ese derecho ya lo tiene otra persona, tienes que llamar a esa persona. Entonces ahí vamos al paso 2 de la franquicia. Primero es definir el FDD, después cómo funciona la parte financiera, que es un franchise fee, que es lo que uno paga por el derecho de tener un territorio específico de ese negocio, y después un royalty fee que uno paga semanalmente, usualmente semanalmente, a veces mensualmente, pero usualmente una vez a la semana, los lunes, uno paga el royalty fee, que depende del negocio, puede ir de 5 a 10% de las ventas de la semana anterior. El tercer paso, que ya se torna un poco más complicado, es cuando entramos al paso de las áreas de la franquicia. Entonces, por ejemplo, Five Guys, la compañía de hamburguesas. Esa compañía de hamburguesas está sold out en todos los Estados Unidos. Es decir, si tú llamas a Five Guys y quieres montar una franquicia de la hamburguesería Five Guys, te van a decir que están completamente vendidos en Estados Unidos. Y tú dices, ¿cómo funciona eso? Pero si hay sitios o hay áreas en las cuales no hay el restaurante. Alguien tiene los derechos de esa área. Entonces, si hay un área específica que tú quieres y ellos te dicen que no la tienen disponible, tú puedes averiguar quién tiene los derechos de esa área y hablar con esa persona y tratar de hacer un negocio. Pero así funciona. Entonces, cuando entremos en el tema de negociar, cómo uno negocia todas estas condiciones con un franquiciador, les voy a explicar cómo funciona el tema de las áreas, cómo esos fees tienen como layers o tienen etapas, por decirlo así. Si alguien tiene el área, puede intermediar, sobre todo en la parte internacional. Entonces, pero primero les quiero explicar, quería definir qué era una franquicia y ahora vamos a dividir la conversación en dos partes. Número 1, tienes un negocio y lo quieres franquiciar. Y número 2, quieres comprar o quieres invertir en una franquicia. Entonces, el paso 1, si quieres franquiciar tu negocio, es primero perderle el miedo, no es tan complicado. Lo primero que tienes que hacer es ir a un abogado de franquicias para empezar a trabajar en tu FDD, que es tu Franchise Disclosure Document. Ahí el abogado te va a pedir, bueno, dame tu manual de operaciones. Ah, no lo tengo. Bueno, tengo que ir a un consultor o a alguien que se especialice en hacer un manual de operaciones. Dame tu blueprint o tu plano ideal de tu negocio. No lo tengo. Tengo que ir a un arquitecto y que me diseñe eso. Entonces te va a empezar a pedir un número de cosas que al final del día son buenos para tu negocio, porque te van a hacer mejorar, pensar y afinar lo que tienes. Cuando ya tienes todo el proceso y tienes el FDD, el documento, lo tendrías que registrar en la entidad de franquicias de Estados Unidos, si estás en Estados Unidos, por ejemplo, y ellos te chequean lo que entregaste, pagas los fees y todo eso, y en un momento dicen, ya estás listo para franquiciar. Y ahí empieza lo difícil. Se los digo por experiencia. Tengo 2 negocios que franquiciamos actualmente, que son Pincho Factory y Dog Hotels. Y cuando ya uno quiere empezar el esfuerzo, se da cuenta que sacar el FDD o hacer el documento y toda la parte legal era lo fácil. Lo difícil viene cuando quieres vender franquicias. Lo que les quisiera decir es que vender franquicias suena muy bonito, es un negocio muy bonito, pero es una responsabilidad muy grande. Literalmente estás dándole a alguien un manual de 400, 500 páginas para que monte su negocio y tienes un montón de responsabilidades que vienen con ese trámite. Primero, ese documento, ese FDD o ese ofrecimiento que estás haciendo para que alguien copie tu negocio es por 10 años usualmente. O sea que por 10 años tú eres responsable de un número de cosas con ese franchisee. Por ejemplo, tienes que darle entrenamiento antes que abra. Ellos van a tener derecho a consultarte o llamarte o escribirte cada 2, 3 meses. Tú por contrato tienes que ir a chequear cada tienda, depende del tiempo que se ponga en el contrato. Si tu marca cambia, o sea, hay algo que tu marca puede mejorar, tienes que hacérselo saber con un tiempo. O sea, literalmente es un socio pasivo. O sea, ellos están activos en su negocio, pero tú eres su grandfather, por decirlo así. Tú tienes que ayudarlos a que sean exitosos, tienes que escucharlos cuando tienen problemas. Entonces es una responsabilidad grande. Usualmente la gente jura que es vender y ya,
pero no, viene con un sinfín de compromisos y tiene que estar presente en todos esos compromisos cuando decidan franquiciar su negocio. Por otro lado, un negocio franquiciable tiene un valor altísimo. Los múltiplos financieros, un negocio que es franquicia, son muy jugosos. Y obviamente lo fácil y lo difícil que es hacer la marca es donde está el valor, ¿no? Mucha gente puede montar restaurantes y tratar de franquiciarlos o lo que sea. Lo difícil es ser exitoso, hacer una marca que la gente reconozca y simplemente perseverar hasta que pase todo lo duro y lo fuerte. Usualmente no pasa, pero bueno, uno se acostumbra. Entonces, entremos en el segundo punto de la conversación. Me preguntan mucho este tema. ¿Cómo decido qué franquicia comprar? ¿Cómo decido en qué franquicia invertir? Siempre como que el primer dato que a uno le dan es, no, tengo tanto para invertir, ¿qué franquicia tengo que comprar? Entonces yo les digo, hey, necesariamente no es el dinero. Yo creo que lo primero que tenemos que estar pendientes en el tema de franquicia es que una franquicia no es nada más poner el dinero y que el negocio arranque. Una franquicia es invertir un dinero, montar el negocio y tú eres el 100% responsable de operar ese negocio. Inclusive hay franquicias, compañías de franquicias que te obligan a que el dueño sea el operador del negocio. En las ocasiones en donde no te obligan, sí te obligan a que el operador le des un porcentaje del negocio, 5%, 3%. Entonces tenemos que estar pendientes de que no es simplemente invertir un dinero y montar una tienda o una franquicia y todo está listo. Todo lo contrario. Después que uno pasa el dolor de cabeza de hacer el trabajo y la construcción y los permisos y todo eso, y abres la tienda, ahí es que de verdad que cuando empieza el trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que les sugiero es que no lo vean como que no, tengo tanto para invertir, ¿qué franquicia me alcanza con este dinero? No. La primera pregunta que se tienen que hacer es ¿qué negocio me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Me gusta la comida? Ok, empiecen a revisar franquicias de comida. Si no te apasiona la comida, te recomiendo que no montes ninguna franquicia de comida ni montes ningún restaurante porque eso es súper esclavizante. Tenemos varios panas que tienen restaurantes y lo saben. Te tiene que apasionar. El tema de la comida es complicado y te tiene que apasionar si vas a ir para ese lado. Hay muchos tipos de franquicia. Hay franquicias de servicio, de manufactura, de agricultura. Bueno, hay de todo, ¿no? Simplemente, primero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Cuando decidas qué te gusta o qué industria te interesa, empieza a indagar en cuáles son las compañías más establecidas. Uno inclusive puede, cuando alguien empieza, y les voy a dar un dato aquí que es medio legal, pero es interesante. Si yo me intereso en una compañía que hace bolígrafos, quiero franquiciar esto, lo primero que hago, si de verdad me interesa, es contactar a la compañía y pedirles una copia del FDD, que es el Franchise Disclosure Document. Entonces ellos me envían el FDD, me van a hacer una serie de preguntas, me envían el FDD y por ley no podemos hablar por 14 días, 2 semanas, porque se supone que yo tengo que agarrar ese documento, que usualmente son 400, 500, inclusive 1000 páginas, y pasárselo a un abogado o pasármelo estudiando 14 días antes de poder contactarlos otra vez. Eso es ley. Si ellos o tú rompen ese espacio, estás rompiendo la ley de franquicia. Entonces, cuando sepas qué industria quieres invertir, buscas las compañías que más te atraigan, las más te gusten, haces un request del FDD, pasan 14 días donde lo puedas analizar, donde puedes hablar con tu abogado, y después empieza la conversación. ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Que te van a preguntar, ¿dónde quieres montar la franquicia? No, quiero montar esta franquicia en Fort Lauderdale. Eso ya está agarrado. Entonces ahí, yo creía que se podía, ese es el local que me gustaba, yo vivo en esa área. Entonces, primero te van a preguntar qué location. Cuando ya toman una decisión y escoges un location, viene lo difícil. No lo difícil, sino lo interesante, porque usualmente uno cree que una franquicia, y es absolutamente incorrecto. Todas las franquicias se pueden negociar. Uno puede negociar la localidad, uno puede negociar los fees que te cobran, uno puede negociar inclusive
cuánto tiempo te dan para montar la tienda. Bueno, todo lo que sale ahí se puede negociar. ¿Cuál es la clave para negociarle? Aquí va, se pueden llevar algo hoy, quiero que se lleven estos datos, cómo negociar una franquicia que quieres comprar. Primero, si estás mirando un negocio, una franquicia que es muy grande, tus chances de poder negociar cualquier cosa en ese contrato es muy poca. Entonces, si te gusta la industria, por ejemplo, de perros, empiezas a averiguar todas las compañías que hacen el servicio que te interesa. Mira las compañías que estén creciendo. Usualmente esas compañías que están creciendo están dispuestas a sacrificar un poquito o un poco más de la cuenta cuando se acerca a alguien que está interesado en franquiciar su negocio, porque ellos quieren crecer. Entonces van a estar dispuestos a negociar y a ceder un poco más en todo lo que quieras negociar, ¿no? Una compañía grande simplemente te va a decir, ¿quieres una tienda? No, yo agarro a franquiciantes de 10 o más tiendas. Entonces ahí ya te quedaste por fuera. Si escoges una compañía en crecimiento, una compañía pequeña, tienes la ventaja de que quieren tu negocio más de lo que tú los quieres a ellos, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, te aconsejo que si estás pensando en franquiciar y escogiste una compañía en crecimiento, trate de agarrar un territorio. Y a eso me refería hace 5 minutos. ¿Qué pasa? Si yo tengo una zona de franquicias, es decir, si yo agarro y negocio una franquicia de comida, por ejemplo, en Estados Unidos, y me la quiero llevar a Venezuela, si Venezuela estuviera buena ahorita, ¿qué me van a decir? Bueno, tienes que montar, por ejemplo, 15 tiendas en 5 años. Entonces tú te comprometes, probablemente pagas parte del fee de 15 tiendas, vas a Venezuela o al país pues que te lo quieras llevar, y no lo tienes que montar solo tú, sino que tú te conviertes en el franquiciador de esa región, de ese país, de ese territorio. Entonces, si tú buscas a alguien, tú montas una tienda y buscas a alguien que también quiera montar una tienda, una franquicia en ese país, tú vas a ser la llave entre ese franquiciante en ese territorio y la marca en Estados Unidos. Y te vas a quedar con parte del franchise fee y del royalty fee. Por eso es que vemos historias de éxito grandísimas de gente que simplemente siendo un franquiciante se vuelven millonarios. Hay una historia que me gusta mucho, se llama Los Arcos Dorados. Este es un equipo de empresarios que hace par de décadas empezaron a montar McDonald's en Argentina. Después adquirieron los de Uruguay, los de Chile. Toda la región en el sur de Latinoamérica la agarraron, la desarrollaron, llegaron a tener 2.000 tiendas más o menos, 2.000 McDonald's como franquicia, no inventaron nada, simplemente les gustaba el concepto, apostaron al concepto y bueno, trabajaron como unos burros y sacaron esa compañía dueña de las 2.000 franquicias en la bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? No hay que inventar nada a veces. A veces simplemente hay que tomar algo que te guste, trabajar durísimo y pensar a futuro. Entonces quisiera cerrar así, invitándolos a revisar el tema. Si tienen un negocio y quieren franquiciarlo, súper recomendado. Si tienen alguna pregunta ahorita, disparen. Si no, por direct message, súper atento a sus preguntas. Y si están pensando en invertir o en comprar una franquicia, también los invito a reflexionar en esta estadística que les voy a dar ahorita. Hace un par de años vi, las últimas estadísticas que leí fueron que empiezan 2 negocios en Estados Unidos. Uno es un negocio independiente y otro es una franquicia. Pasan 4 años, el 94% de las franquicias en el 4.º año están abiertas. Solamente el 4% de los negocios independientes en el 4.º año están abiertos. Entonces ahí se los dejo. Buenas noches, buena suerte emprendiendo. A ver, ¿desde qué monto valdría la pena franquiciar tu negocio? En verdad eso no tiene, Gloria, eso no tiene límites. Yo he visto negocios, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos negocios pequeños, a veces franquician inclusive camiones para lavar autos, para lavar carros, por ejemplo. Hay franquicias de negocios para limpiar casas, para hacerle mantenimiento a casas o a residencias, y el franchise fee he visto que empieza en $1,000, en $5,000. O sea que en verdad no hay un monto específico, depende de qué estás buscando, qué tipo de negocio quieres hacer, qué capital cuentas, pero si quieres trabajar, estoy seguro que hay 1.000 oportunidades disponibles. Bueno,
Buena suerte emprendiendo.